Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar junto a ustedes en esta tarde. Damos las gracias al Señor, como siempre, porque tenemos libertad de poder entregar la palabra, poder entregar el Evangelio por vía Zoom, vía este medio que comenzó en pandemia, pero que se ha llegado también para continuar, ¿cierto? Quedándose aquí en nuestras reuniones. Podemos llegar a más personas, ¿cierto? Y podemos también que usted pueda estar ahora conectado junto a nosotros. Bien, entonces el día de hoy quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. Me encanta esta historia, es una historia que me ha cautivado desde muy pequeño y cuenta la historia de un hombre que estaba, que era completamente autosuficiente, un hombre que, que no necesitaba nada más de este mundo, pero encontró un punto en el que su corazón aún se sentía vacío. Bien, nosotros muchas veces, o la mayoría también busca aspirar, llenar estas necesidades con cosas que este mundo ofrece, pero nos damos cuenta que este hombre teniéndolo todo aún así su corazón estaba vacío. Bien, y estoy hablándoles de Zaqueo. Bien, una historia que es bastante conocida, así que vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 10. Bien, vamos, Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que puse yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta acá va a ser la lectura en esta primera parte y rogamos la ayuda, por supuesto, del Señor en este mensaje. Bien, entonces el capítulo se inicia con un encuentro que es notable. En esta ocasión, con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era el recaudador de impuestos. Bien, luego podemos continuar, ¿cierto?, desde el versículo 19 en adelante, donde el Señor presenta la parábola del dinero, entra en Jerusalén, ¿cierto?, con la gran entrada triunfal, llora sobre la ciudad y después se ve que él limpia completamente el templo, perdón, con todos estos estafadores que estaban en el patio del templo. Bien, también podemos ver acá que el Señor Jesús se desvió para pasar por Jericó. Bien, el camino que él venía siguiendo desde el norte de Israel hasta Jerusalén, donde iba finalmente a entregar su vida, no tenía por qué pasar por Jericó. Bien, al contrario, tuvo que desviarse hacia su izquierda, hacia el Mar Muerto, bien, para poder llegar a esta ciudad. Bien, y por supuesto, porque va para allá, para alcanzar a un hombre que se había subido a un árbol sicómoro. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante? Solo Lucas registra este relato sobre Zaqueo, bien, sobre el publicano de Jericó. Entonces, el primer párrafo nos habla de la conversión de Zaqueo. Bien, recordemos que en el momento en que se produjo este incidente, el Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén, como bien decía. Bien, y desde Jericó a Jerusalén, estuve buscando, ¿cierto?, por Google Maps, como hacen algunos acá también, y aproximadamente hay cerca de 6 horas de distancia a pie, en los caminos actuales. Bien, así que había un trayecto importante, ¿cierto?, de casi medio día para poder estar desde Jericó a Jerusalén, y aún así él se desvió. Bien, y resolvió pasar
por Jericó. Entonces leamos el versículo 1, que dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Bien, Lucas nos contó que Jesús había estado en el país de los samaritanos, ¿ya? Y cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén y pareció salirse de su fatigosa ruta, ¿bien? Pero fue así realmente. Realmente como que se equivocó de camino, para nada. Él fue a Jericó porque allí había un pecador, ¿bien? De hecho, había unos 2 o 3 pecadores en aquella ciudad, ¿bien? El Señor quería alcanzarles. Y tenemos que tener en cuenta las intenciones de sus movimientos para no perder de vista el mensaje total de este pasaje. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que Jericó había sido la ciudad que Dios había entregado al control de Josué, bien, en la antigüedad, cuando ya los israelitas estaban entrando a Canaán y se había establecido una maldición para que él la reedificase. Bien, claramente el hombre que la reedificó en tiempos del rey Ahab, él recibió la maldición en toda su plenitud. Y luego en los días de Jesús, como era, ¿cierto?, una zona bastante turística, llena de comercio, mucha gente pasaba allí, y allí vivían los publicanos, bien, vivían los recaudadores de impuestos, que eran bastante despreciados, ya, eso igual es un detalle que es bastante importante. Luego se nos dice que el Señor Jesucristo entró en Jericó e iba atravesando la ciudad, y así Él también entró y pasó por este mundo. No vino a la tierra, ¿cierto? No vino a este mundo para quedarse, sino que vino para morir. Bien, yo entré, por supuesto, en este mundo para poder vivir y me agradaría vivir por un tiempo prolongado y así me imagino a muchas otras personas, pero el único propósito del Señor Jesucristo al venir a esta tierra fue el morir por los pecados del mundo. Y esta acción es tremenda y quedó reflejada e ilustrada, ¿cierto?, en el hecho de entrar y atravesar Jericó. Por lo tanto, no perdamos esta imagen, ¿bien? Así que continuemos en el versículo 2 que dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Acá se nos dicen 3 cosas, o se nos dicen en lo general 3 cosas sobre este hombre, ¿bien? Y por supuesto el Espíritu de Dios tiene una forma de decir, con el breve trazo de una pluma, es cierto, inspirando a este doctor, bien, que estaba escribiendo este evangelio, todo lo que tenemos que saber sobre una persona. ¿Qué es lo primero que sabemos de este hombre? Que su nombre era Zaqueo. Bien, y cuando descubrí, cierto, lo que significa saqueo, el nombre Zaqueo significa puro. Y resulta difícil imaginar a un publicano que fuese puro. Es como muy contraproducente. Bien, entonces, cuando él era niño, ¿cierto? Podemos tener esta imagen donde sus padres le habrían contemplado pensando que era el niño más precioso del mundo, bien, y después podemos pensar que cuando creció y le llamaban por ese nombre, se habrán divertido bastante en Jericó al asociar su nombre con su profesión de recaudador de impuestos. ¡Wow! Él es el más puro. Bien, y además, ¿qué se nos dice también? Que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Bien, este es un puesto que se obtenía no por mérito, sino que era un puesto que uno tenía que subastarlo. Bien, a medida que pasaba un tiempo, venía otro y entregaba mucho más dinero para poder tener este puesto. Bien, por lo tanto, el que era jefe de los cobradores de impuestos tenía una cantidad de dinero desorbitante. Entonces, claramente sus padres nunca habrán pensado que él tomaría ese camino. Entonces, en alguna noche oscura, él habrá tenido que decidir si iba a vender o si se iba a vender a Roma como publicano y tendría que pagar a Roma la cantidad de dinero designada para un territorio en el cual recaudaría, ¿cierto?, todas las contribuciones que ellos necesitaban. Entonces, por supuesto, recolectaría más dinero por los impuestos de lo que le pagaba Roma, lo cual le había enriquecido. Entonces, Zaqueo había abandonado su religión, no tenía acceso al templo, no podía ir a orar, bien, era completamente rechazado por su pueblo. Y por supuesto era aquel publicano, bien, que estaba a cierta distancia y que golpeaba su pecho mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Eso también aparece en Lucas 18, bien. Entonces, Zaqueo, como un pobre pecador, buscaba un lugar hacia el cual acercarse para ser alcanzado por la gracia de Dios. Se ve de que había algo en Zaqueo, algo estaba ocurriendo en el corazón de Zaqueo, bien, quería volver,
¿Y qué más se nos dice? Zaqueo, que era rico, se empleó a fondo para que su profesión resultase productiva, no condujo sus negocios con una dedicación dividida. Si él iba a cobrar los impuestos a una viuda que no pudiera pagar, ¿qué es lo que él hacía? Desalojaba la casa de esta viuda. No tenía ninguna moral. Y si un hombre no tenía dinero suficiente para pagar lo que debía, bien, lo comprometía con alguna hipoteca sobre lo que tuviese en propiedad. Había robado a mucha gente y aunque una vez había tomado la decisión de convertirse, ¿cierto?, en un cobrador de impuestos, descubrió que toda la riqueza del mundo no estaba satisfaciendo su corazón. A pesar de todo lo que tenía, algo faltaba, algo estaba pasando. Ya estaba recorriendo una calle de una sola dirección y no había manera de volver a tener acceso al lugar del templo donde se manifestaba la gracia de Dios. Él quería recibir la gracia y misericordia y el Señor lo sabía. Por algo fue a Jericó con el propósito de ayudar a este hombre y deseaba llevar a Zaqueo con él, claramente no a Jerusalén, sino poder hacerlo parte de toda esta obra de salvación. Entonces, por eso podemos leer ya desde el versículo 3 y 4, que es lo que nos dice, o nos dice lo siguiente. Fíjense, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. No le habría sido muy fácil subir a aquel árbol primeramente, ¿cierto? Tenía que pasar en medio de la gente no quería dejarlo pasar, pero él aún así logró subirse a este árbol y se situó, me imagino, en una rama, ¿cierto?, a través de las hojas. El sicómoro, sobre todo, tiene ramas muy largas, ya, por lo tanto, este hombre se pudo subir ahí y pudo observar. Y me imagino que también se consideró aislado, ¿cierto?, un lugar privilegiado de observación, de tal forma de que cuando el Señor pasara pudiese mirar a los lados, pero no hacia arriba. Así que ahí permaneció esperando, hasta que el Señor Jesús se acercó. Y el Señor sabía que Él estaba allí. Y eso es hermoso. Él sabía que estaba allí. Y estaba pasando nuestro Señor por Jericó para tener un encuentro con Él y por supuesto para poder salvarle. Porque como dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, hoy es necesario que yo duerma en tu casa, que yo esté allí. Y cuando el Señor, cierto, mira hacia arriba y le vio, es cierto que el texto no lo dice, pero claramente sí debió sonreír. Y es difícil leer este relato sin ver algo de humor, ¿cierto? El Señor le dice, como si le hubiese dicho: Zaqueo, querías verme y te esforzaste tanto en subirte a este árbol, pero ahora yo quiero que te apresures y bajes enseguida. Y el pobre había pasado mucho tiempo en preparar el árbol, pero no le debió llevar mucho tiempo ni esfuerzo bajarse de él. Es siempre más fácil, ¿cierto?, bajar que subir. Y el Señor le dijo: hoy he de quedarme en tu casa. Hoy me quiero quedar en tu casa. En aquella ocasión el Señor no se detuvo en la casa del alcalde, ni en la casa de un fariseo, ni de ningún otro personaje importante, para nada. Él fue a la casa de un publicano, fue a la casa de alguien que era despreciado por el pueblo, de alguien que los demás decían: sabes que este no se merece nada, bien, nos traiciona, nos cobra de más. Pero el Señor escogió ir a la casa de un publicano. Y los dice el versículo 6 y 7. Entonces él, hablando, cierto, de Zaqueo, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. El relato destaca la alegría del momento que estaba viviendo aquí Zaqueo. Él se bajó presuroso con tal de querer recibir al Señor. Pero, ¿quiénes murmuraban? Los chismosos de la multitud. Nada más que eso. No vamos a detenernos en eso, ¿cierto? Y vemos en el relato de un lapso de tiempo, aunque no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿cierto?, entre todo este periodo, pero luego más tarde el Señor Jesucristo tuvo una cena en casa
de Zaqueo. Y allí fue donde el recaudador de impuestos tuvo algo que decir. Algo tuvo que decir Zaqueo, algo pasó. ¿Y qué nos dice el versículo 8, estimados? Miren, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no le dijo a los otros que estaban en la mesa, sino que le dijo al Señor. Él es, ¿cierto?, el foco de lo que va a salir a continuación desde su corazón. Le dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo le había ocurrido a este hombre. Algo le pasó a Zaqueo. ¿Qué pasó en primer lugar? Admitió ante el Señor que había estado robando a los pobres y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Bien, y devolver una cantidad de dinero 4 veces mayor a quienes había asignado falsamente impuestos más altos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo primero acá Zaqueo? Está cumpliendo la ley, estaba actuando de acuerdo con la ley de Moisés, bien, como podemos ver en Éxodo 22, ¿ya? Por lo tanto, ya Zaqueo está acercándose, ¿cierto? Y cumpliendo lo que Dios manda en su palabra. Éxodo 22, ahí está, ¿cierto? De cómo devolver, ¿cierto?, lo que se había robado, y algo había sucedido en su interior y era un hombre completamente nuevo. Que Zaqueo haya hecho esto ya nos dice que algo pasó en su corazón. Era un hombre completamente avaro, un hombre que no le importaba a los demás, un hombre que tenía dinero excesivo a causa de malas jugadas, ¿cierto? Pero aún acá miró al Señor y le dijo, voy a cumplir la ley, voy a devolver lo que robé. Claramente no tenemos un relato detallado de la conversión entre Zaqueo y el Señor, ¿cierto? Pero por algún motivo el Espíritu Santo tampoco nos dijo de qué hablaron. Sin embargo, cuando el Señor habló con las personas, ¿cierto? A lo largo de las Escrituras, generalmente les habló de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? La primera es la necesidad del ser humano, ¿bien? Y de la capacidad de Dios para satisfacer esa necesidad, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son estas dos cosas? La necesidad del ser humano y la capacidad de Dios para satisfacer esa necesidad. No tuvo que decirle a Zaqueo que era un pecador, porque éste lo sabía. Lo mismo que los demás. El Señor le dijo que había un remedio para el pecado. Seguramente le habrá dicho, ¿sabes qué? Voy a Jerusalén para poder cumplir una hora. Así que, ¿cierto? Zaqueo, habrá un lugar de gracia y misericordia para ti. Hay una hora que vengo a hacer. Hay algo que vengo a hacer. Y, por supuesto, el Señor Jesús lo menciona después en el versículo 9, donde Él le dice, y así el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y desde que se convirtió en un recaudador de impuestos, Zaqueo había estado excluido de acercarse, ¿cierto?, al templo, donde estaba el propiciatorio, donde estaba la tapa del arca del pacto, bien, donde entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote, bien, un lugar donde la gracia de Dios se manifestaba, y por supuesto el propiciatorio, que señalaba al Señor Jesucristo y a su sangre derramada en la cruz por nosotros. Allá el Señor Jesús quiso que este hombre odiado supiese que él se dirigía hacia Jerusalén para morir y que su muerte le proveería de un lugar de gracia. Y así el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo. Aquí el Señor habla con él y por supuesto vemos cuáles son todas estas cosas que él, ¿cierto?, ha cambiado y cómo lo muestra a lo largo del pasaje y cómo lo dice también en el versículo 10, que es un pasaje y un versículo que se ha citado en muchas predicaciones, en muchos ministerios, porque es tremendamente importante. Y mira lo que dice, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vuelvo a leer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero, estimados, que observemos que Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo. Para nada, sino que dijo lo que iba a hacer. Bien, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros
para demostrar que se había convertido. Bien, no es como que él haya hecho esas obras para que el Señor Jesús dijera, ah, este hombre realmente cambió, así que lo voy a salvar. Para nada. Algo ocurrió en su corazón y luego se ven estas obras. Bien, la forma en que iba a restaurar los daños hacia los pobres, hacia todos aquellos que él había robado. Y por supuesto, esto es una tremenda enseñanza, estimados hermanos que están escuchando. Es la única manera en que el mundo va a poder saber que nos hemos convertido a Cristo. La gente no lo va a saber por una declaración, ¿cierto? O un testimonio, por supuesto, también el testimonio público, pero siempre tiene que estar acompañado por obras. Tiene que estar acompañado por cómo nuestro corazón se ha transformado. Bien, y por supuesto para que el resto vea nuestra vida y puedan ver a Cristo en nuestra vida. Bien, y si en aquel día las personas no hubiesen visto su vida cambiada, jamás habrían sabido que aquel veterano, ¿cierto?, recaudador de impuestos, se había convertido en un hombre nuevo. Entonces la experiencia de Zaqueo es una tremenda ilustración de lo que el apóstol Santiago dijo ¿cierto?, en su escritura, en Santiago capítulo 2, versículo 18, donde dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Zaqueo mostró su fe por medio de sus obras. No habló de su fe, sino que la mostró y la demostró en la vida práctica. El mundo en la actualidad no está escuchando algo, está buscando algo. Bien, entonces Zaqueo tenía lo que el mundo estaba buscando. Jesús había cenado con él y su vida había cambiado para siempre. Y exactamente. El Señor Jesús se acercó a su vida, cenó con él y su vida cambió para siempre. Y lo podemos ver en sus obras. ¿Y sabes qué, estimado? Que estás escuchando en esta tarde, que has podido conectarte para poder oír la palabra de Dios. El Señor aún sigue entrando y pasando por las calles, ¿cierto?, de tu vida, donde quiera que ésta se encuentre. Y sabes que quiere cenar con aquellos que no lo conocen. Si pudiésemos hacer este tipo de paralelismo. Quiero hablar de tu alma y de la salvación. Y podemos hacer y seguir haciendo este paralelismo. Ha pasado frente a tu casa. Ha estado en tu vida. Ha llamado a la puerta de tu corazón. Le has dejado entrar. Y sobre todo lo más importante, ¿sabes lo que hizo por ti en la cruz? ¿Te has detenido un momento a poder escuchar y saber lo que realmente Él hizo en la cruz por ti? Porque Él, saliendo de Jericó, terminando esta historia, Él se dirigió a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo en Jerusalén? Él entregó su vida para rescatarnos a todos nosotros. Él fue, ¿cierto?, a la cruz para poder sustituirnos allí. Porque todos nos desviamos, ¿cierto? Todos estamos lejos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces el Señor en su amor, Dios en su amor, amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Y quién es este Hijo unigénito? Jesús. Lo envió a Él, a este mundo, para buscarte a ti. ¿Y lo hizo para qué? Para poder salvarte. Esa es la razón del por qué fue a la cruz. Vino para poder salvarme, ¿cierto? Salvarme a mí, salvarte a ti. ¿Y cómo lo hizo? Él pagó, Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, los errores que hemos cometido. Y si puedes ponerte a pensar en todos los pecados que has cometido a lo largo de tu vida, imagino que, honestamente, ¿cierto? Si lo puedo decir yo, han sido bastantes, muchos, imposibles de contar. Si pudiese llegarnos la lista, faltarían hojas. Por lo tanto, siendo honesto, ¿cierto? Cosa de ponerse a pensar, ¿cuántos pecados hemos cometido? Ok, el Señor los llevó en su cuerpo y los cargó allí en la cruz. Y en esas 3 horas de tinieblas recibió el castigo por nuestra paz. En esas 3 horas de tinieblas recibió el castigo que tú y yo nos merecemos. ¿Para qué? Para poder salvarnos, para poder rescatarnos, para que un día, cuando partamos de este mundo, o si el Señor viene antes, podamos despertar y estar allí, frente a Él. Y Él, por supuesto, con una sonrisa, nos va a recibir. Y eso es precioso. Eso es una esperanza viva. Eso es lo que le da a aquellos que creen.
poder estar con Él por toda la eternidad, con todos sus pecados pagados, con todos sus pecados perdonados. Pero no fue solo eso, no es que solo, ¿cierto?, estuviese en una cruz, cargado, ¿cierto?, con clavos en sus manos, en sus pies, una situación bastante dolorosa, entregando su vida, su sangre siendo derramada, sino que el castigo de Dios cayó sobre Él por causa de nuestro pecado. Y por supuesto, Él entrega su vida para que nosotros tengamos vida. Él entrega su vida para que tú puedas vivir por toda la eternidad y no vayas a condenación por causa de tus pecados. Eso fue lo que hizo allí en la cruz. Y si fue capaz de salvar a un hombre como Zaqueo, que toda la descripción que di hace unos minutos atrás sobre Zaqueo, ¿qué impide que tú también puedas ser salvo? La salvación está abierta a todos. Nadie está excluido, ¿cierto?, de poder escuchar el Evangelio y poder ser salvo. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación, nos dice la palabra. Por lo tanto, acércate a Él. Él está allí y quiere cenar contigo, si se pudiese decir así. Está frente a tu casa, llamando a la puerta de tu corazón. Óyele, escúchalo, porque realmente tu vida va a cambiar para siempre. Esperamos que hayas entendido el mensaje, que es bastante simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra, bien, para que podamos así también continuar con nuestra reunión. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la conexión. Muchas gracias, Alexander, por compartir el Evangelio en la primera parte de esta reunión. Es una reunión, como hemos orado antes de iniciar la reunión misma. Pensamos que es una reunión trascendental. Pensamos que es una reunión muy importante. Porque el mensaje es el mensaje de Dios. El Evangelio, que ya hemos escuchado y en la gracia del Señor queremos seguir compartiendo, es el mensaje que transforma vidas. Es el mensaje que transporta al hombre a la eternidad con Dios. El Evangelio es el mensaje que arrebata almas desde las puertas del infierno. Yo digo desde las puertas del infierno porque una vez que la persona ya está en el infierno, ya no hay escapatoria, ya no hay vuelta atrás. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, antes de ascender a los cielos, reúne a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hay una hermana que está orando en estos momentos allá en Europa. Está orando para que el Señor use este mensaje para el beneficio eterno de las almas que escuchan. El mensaje no es nuestro, como oraba mi hermano Andrés y como él mencionaba antes de la reunión. No es un mensaje que queremos que usted escuche para que se haga miembro de la iglesia o miembro de esta comunidad, o que se inscriba al final de esta reunión en una lista. No, eso es terrenal. Rogamos al Señor que su nombre esté inscrita en el libro de la vida y que producto de esta reunión y del creer el mensaje, usted al creer el mensaje del Evangelio, pueda pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pueda pasar de las tinieblas de este mundo y de su vida
a la luz admirable que es Cristo, pueda pasar de ser hijos de desobediencia o hijos de ira, como dice la palabra, a hijos de luz. Esa es la importancia del mensaje. Zaqueo, de quien escuchamos, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y ese día en que el Señor vino al encuentro, porque no fue Zaqueo quien buscó al Señor, fue el Señor que se desvió en su caminar a Jerusalén, se desvía y pasa por Jericó. Nunca más vuelve el Señor a Jericó. Él va a la cruz. Y Zaqueo tuvo esa oportunidad de conocer al Salvador en esa pasada. Rogamos al Señor que Él use también este mensaje, esta pasada, por así decirlo, del Señor, en esta lectura, en esta reunión virtual que tenemos. Virtual presencial, porque estamos online, pero estamos presencialmente. Yo estoy aquí hablándoles y después seguramente se archivará el mensaje en la lista de mensajes de YouTube para que lo puedan escuchar de nuevo nuestros amigos. Pero no sabemos si usted tendrá oportunidad nueva para escuchar el mensaje. Vamos rumbo a la eternidad. Usted va rumbo a la eternidad. Y si la muerte le sorprende, ¿dónde irás tú? Vamos a seguir leyendo de encuentros. El Señor se encontró, vino al encuentro con Zaqueo. Vino al encuentro de Zaqueo. Fue el día más feliz de Zaqueo. Fue el día en que Zaqueo conoció al Salvador. El Señor dijo, es necesario que pose yo en tu casa. La salvación ha venido a esta casa. La salvación ha venido. Y podemos decir exactamente las palabras del Señor, podemos usar las palabras del Señor. La salvación ha venido a tu casa, la salvación ha venido a tu vida a esta hora. No cierres tu corazón. Cree en el Salvador, abre tu corazón a Él. Así como Zaqueo, así como la lectura que vamos a tener ahora, de hombres que se encontraron con el Señor y sus vidas fueron transformadas. ¿Quieres proyectarte a la eternidad con Dios? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener vida eterna? Es un lenguaje escritural, es un lenguaje de las Escrituras, la santa palabra de Dios. Necesitas conocer al Salvador. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas tener un encuentro con Él, a solas con Él. Tú y Él. Tú, hombre, pecador, y Él que es verdadero Dios y verdadero hombre, puro, sin mancha, apartado de los pecadores, pero que fue a la cruz y se cargó con nuestros pecados. Vamos a leer en Juan. Vamos a leer en Juan, vamos a leer en algunas porciones, por lo menos 2 o 3, no sé cuántas, pero vamos a mirar y revisar algunos declaraciones y encuentros con el Señor. El primer es una declaración. Juan capítulo 1, versículo 29. Allí está la declaración. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Aquí está Juan el Bautista, aquel de quien escuchamos en la reunión del domingo pasado, aquel que había dado testimonio del Señor. Aquí está Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, o aquí está, o miren a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Juan está hablándole a judíos y ellos entendían muy bien estas dos expresiones, quizás la primera más que la segunda. Ellos sabían que para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios a través de la historia de Israel, Dios se había manifestado y revelado cómo Dios iba a aceptar de alguna manera, cómo Dios iba a permitir que el hombre pudiese estar a cuentas, en alguna medida, por así decirlo, a cuentas con Dios. Y primero ellos sacrificaban un cordero perfecto, un cordero que lo apartado, sin mancha, sin tacha alguna. Era el cordero destinado para el sacrificio. Y allí en el altar, ese cordero era sacrificado, su sangre derramada. Israel había entendido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y ese cordero daba su vida, entregaba su vida, o su sangre era derramada sobre el altar. Y los israelitas habían hecho día tras día, periodo tras periodo. Era un acto de conocimiento religioso, era un acto de conocimiento del pueblo en general, el cordero sacrificado. Y ellos sabían que ese cordero sacrificado en el altar y el otro cordero cuya sangre era derramada en el interior, un cordero sacrificado, su sangre derramada, y el otro cordero que iba hacia el desierto, era el cordero que Dios demandaba para cubrir el pecado del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía la sangre, una vez al año, esa sangre en el lugar santísimo, rociada sobre el propiciatorio. Y cuando el sacerdote salía, era la evidencia de que Dios había perdonado el pecado, que Dios había aceptado el pecado, había aceptado y dado el perdón por esos pecados ofrecidos a través de ese animalito. Pero no eran pecados judicialmente perdonados. Era antesala de lo que vendría después. Y aquí está Juan el Bautista, mirando al Señor y haciendo esta declaración. Él es, dijo de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el cual Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Y quiero llamar la atención a esta pequeña palabrita, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Aquí hay quizás una doble declaración que lo encontramos a través del desarrollo del libro de Juan. El escritor del Evangelio. Juan, escribiendo acerca de él, hace esta declaración. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado.
el Cordero o Jesucristo, cual Cordero de Dios que quitaría el pecado, ya estaba anunciado, ya estaba en los escritos de Moisés, ya estaba en los profetas escritos, ya estaba escrito en los salmos. Por eso que Jesús a sus discípulos les dice que ellos debían entender, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, porque era necesario que ellos entendieran y comprendieran que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto era importante, porque la declaración del reconocimiento de Jesús, cual Mesías, cual Hijo de Dios, traería la confesión con los labios que Él es Jesús, es el Señor, y que Él es el Hijo de Dios, traería perdón de pecados. Él es. Este es aquel, dijo Juan, este es aquel de quien yo dije. Este es el que bautiza. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Termino este testimonio, esta declaración, y pregunto a los que están escuchando, ¿conoces tú a Jesús? ¿Has tenido un encuentro con el Señor? ¿Ha venido Él al encuentro? ¿Ha venido Él a tu casa? ¿Ha venido Él a tu vida? Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él viene y golpea a la puerta de tu corazón y pide que abras la puerta de tu corazón, porque la salvación ha venido también a tu vida. La salvación ha venido a tu vida. Vamos a leer, sigamos leyendo, de uno que escuchó a Jesús y le sigue, o escucha al Señor y quiere venir y conocerle. Ojalá tú tengas ese deseo también. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otra vez Juan utilizando este lenguaje comprensible para los judíos, comprensible para sus seguidores, los seguidores de Juan, comprensible para sus discípulos, los seguidores de Juan. Y a veces nosotros somos los complicados que complicamos este mensaje. Y el evangelio es simple, como dijo mi hermano, pero el evangelio es simple de leer, de mencionar, pero es tremendamente profundo, con una profundidad que entra en los designios de Dios. Pablo le dice a los corintios en una ocasión, le dice: este es el evangelio que os he hablado, que os he enseñado, en los cuales ustedes perseveran. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, apareció a los discípulos, apareció a más de 500 hermanos en una ocasión, y al final de todo dice Pablo: me apareció a mí. Y cuando él dice me apareció a mí, es porque el Señor ya había sido alzado a los cielos y él le ve. El Señor se manifiesta el camino a Damasco. Jesús. El evangelio simple de mencionar, pero con una profundidad y de un alcance eterno. Este mensaje, si tú lo crees, tendrá repercusiones eternas en tu vida. Dios transformará tu vida. Dios te justificará. Así como el juez que emite sentencia y dice culpable,
Dios ha emitido sentencia sobre nosotros por causa de nuestros pecados y nos ha declarado culpable de morir eternamente, culpable de ir al infierno, culpable de estar expuestos a una eternidad y a una condenación eterna. Esa es la sentencia. No es la sentencia de Marco, no es la sentencia de mi hermano Alexander, no es la sentencia de mi hermano Andrés, es la sentencia de Dios. Y por eso este mensaje es solemne. Dice el Apocalipsis, allí mencionando, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte eterna. Este es el lugar sin escapatoria. Pero aquí vemos a el Cordero de Dios buscando, entrando, llegando, llamando a los pecadores al arrepentimiento, a conocer a Jesús. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Eran discípulos de Juan, dos discípulos de Juan. Jesús caminó por él. Juan declara, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchan estos discípulos y siguen a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, dice el versículo 37, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Usted no se escucha? Siga a Jesús. Eso es. Escuchó al hermano Alexander, su mensaje, pero su mensaje es mire a Jesús y siga a Jesús. Estos hombres, Andrés, discípulos de Juan, habían estado con Juan, le habían seguido, habían visto las obras que Juan había hecho, pero escucharon a Jesús y le siguieron. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Segunda declaración. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué significa venir a Jesús? ¿Qué significa poder estar con Jesús? Pernoctaron, ellos estuvieron con el Señor. ¿Qué habría usado el Señor? Yo creo que lo mismo que los discípulos camino de Emaús, que fue a los profetas el Señor, fue a Moisés, fue a los salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Y cómo el Señor le fue mostrando a través de las escrituras que él es el Mesías prometido a Israel. Por eso que está la declaración de Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Andrés y el otro discípulo vinieron a Jesús para conocer a Jesús. Para ellos era un maestro, pero terminaron conociendo al Mesías, al Salvador del mundo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 27.
Es el relato de la crucifixión del Señor. El Señor está en la cruz. Dice el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las palabras del salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Escribe el salmista. Y continúa el salmista dando la causa, diciendo, pero tú eres santo. Tú eres santo, dice el salmista. Y aquí está Jesús, el Mesías prometido, como el profeta Daniel había declarado que le darían muerte al Mesías en el tiempo establecido, determinado por Dios. El Mesías daría su vida, o le quitarían la vida al Mesías. Y aquí está el Mesías, aquí está Jesús, clamando y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta escribe, y escribe la causa de este abandono. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras culpas, todas nuestras cargas, todos nuestros sucios pecados. No esos pecados que tú dices que son blanquitos, no hay pecados blancos para Dios. No hay pecados pequeños para Dios. Una mentirita delante de Dios es transgredir la ley de Dios, es atentar contra la naturaleza santa de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Y aquí está el Cordero de Dios, cargando con nuestros pecados y experimentando la muerte de sustitución, la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido porque somos pecadores, pero ningún mal hizo, como dijo el malhechor, que estando en la cruz contempló al Señor sin conocer grandes cosas, se dio cuenta que Él es el que tenía un reino y que vendría otra vez en su reino cuando le dice, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero allí está el Hijo de Dios clamando. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y aquí está el versículo que quiero destacar al final para terminar. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Habían contemplado la crucifixión, estaban custodiando las cosas que allí estaban ocurriendo. El centurión estaba siendo testigo de todo lo que estaba allí pasando. Seguramente escuchó las exclamaciones de la cruz, las exclamaciones del Señor. Y allí está.
El cielo se oscurece. Se escucha esa voz del Señor clamando, esa voz de angustia y de clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este era un centurión, era un pagano, no era un judío, no tenía la ley en su cabeza, ni las prácticas judaicas, ni siquiera había entendido quizás lo del Cordero de Dios. Si él le hubiese escuchado eso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quizás no lo habría entendido ese centurión. Pero estuvo en la cruz. Allí estaba Jesús. El centurión se da cuenta que aquel que está siendo crucificado no es un simple malhechor, es el Hijo de Dios. La tierra tiembla, el cielo se oscurece, la voz del Señor se alza. Esta muerte es distinta de todas las que he presenciado, diría el centurión. Esto es extraño, no es igual. Y esta crucifixión afectó la vida, y la exclamación y las palabras del Señor afectaron la vida de este hombre. Y lo que él vio, contempló allí en la cruz, y los elementos y los hechos que rodearon a la cruz, entendió él que aquel que estaba siendo crucificado, dijo él, y dijeron, no tan solo él, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, el Mesías, como dijo Andrés, el Hijo de Dios, como dijo este centurión. Él es Jesús. Él es Jesús. Queremos al final de esta reunión presentarte al Señor. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué pensáis? Dijo el Señor. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido. Tú eres el Mesías. Lo mismo que declaró Andrés. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Evangelio es el mensaje de Dios. Y rogamos al Señor que Él pueda darte claridad para que tú entiendas este mensaje y lo puedas creer en tu corazón y le recibas y vengas a Él y le recibas como el Salvador de tu vida, como el Hijo de Dios, como aquel que murió para salvarte y que derramó su vida, su sangre fue derramada para que esa sangre pudiera perdonar todos tus pecados. Cree en Él, confía en Él. Él te perdonará si tú vas a Él y le pides: arrepiéntete de tus pecados, conviértete al Señor, clama. El que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será salvo. Como dijo mi hermano al final de su mensaje, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias porque aquel Jesús que vino al encuentro de Zaqueo, aquel Jesús que invitó a Andrés a venir y conocer y declarar luego, Andrés, que él es el Mesías, o revelar hacia el centurión los hechos de la cruz y declarar que él es el Hijo de Dios. Señor, es el propósito por el cual tú envías tu palabra. Es que todos los hombres de cualquier lugar, de todo el mundo, puedan creer
que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida en su nombre. Te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Inquieta a nuestros hijos, a nuestros amigos, si ellos aún están en sus pecados, para que ellos se arrepientan y se conviertan a ti. Te damos gracias, Padre. Encomendamos esta reunión en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.